ingeniera? Hola, buenas noches. A ver. Ingeniero, buenas noches, lo estamos ¿Cómo está? escuchando. Buenas noches. Buenas ¿Cómo noches. está? Buenas noches, buenas noches, buenas noches a todos. Mil disculpas. Salgo del trabajo 6:30 y bueno, por el tráfico inusual, bueno, acabo de llegar. Mil disculpas. Muy buenas noches. ¿Cómo está, ingeniero? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Unas palabritas. Bueno, entonces podemos empezar, ¿verdad? Sí, doctor, ya podemos iniciar. Usted dirá. Perfecto. Muy amable, Gracias. gracias. Muy bien. Entonces, es un gusto estar con ustedes el día de hoy y vamos a hablar sobre una temática que es bastante importante entender cuál es la diferencia entre los ensayos de campo versus los ensayos de laboratorio, ¿no? Eh, Algo que ya había mencionado en la anterior clase que habíamos tenido en La Paz es que la importancia de el obtener o no obtener una muestra de suelo, eso es lo que debemos entender. Habíamos cambiado un poco el enfoque, permítame acomodar esto, habíamos cambiado un poco el enfoque del curso debido a que hay jóvenes perdón, había un público bastante joven que son los estudiantes de la Universidad Privada Boliviana y los estudiantes de la UNSA también y de la Católica, así que de esta manera pues nosotros hemos visto de explicar algo inicial primero. ¿Ya? Entonces, me voy a abocar a eso. Cuando nosotros estamos empezando en realidad el, a ver, veremos un poquito eso antes de empezar. Dentro de los participantes, no sé si pueden levantar la mano o ustedes ya son expertos en hacer eso en el Zoom. ¿Pueden levantar la mano todos aquellos que todavía no tienen el título de ingenieros para que veamos cuál es la proporción y a qué nivel voy a explicar? A ver, ahí vamos. Ahí vamos. 1, 2, 2, 4, 5. Solo 5, 6. A ver, vamos, los que son estudiantes y no son ingenieros, para tener una idea de cuál es el nivel y la proporción. ¿De acuerdo? Entonces, vamos viendo quiénes todavía son estudiantes. Bueno, aquí vamos. Voy a ir contando el número de estudiantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Entonces, de 29, entonces la mayoría son estudiantes, entonces voy a dar ese enfoque, ¿ya? De ver cómo, aquí está, adelante. Ya, entonces, empecemos, por favor, permítame un minuto. Voy a servir un poco de líquido, de esto, para que empecemos. Ya, ok. Y así empezamos. ¿Cuál es la Cuando hablamos de ensayos de campo y ensayos de laboratorio, lo primero que debemos entender es por qué, cuándo se deben realizar ensayos de campo y cuándo ensayos de laboratorio. Si hablamos de un diseño de cimentaciones, que es nuestro caso, los ensayos de laboratorio funcionan muy bien, entre comillas, cuando el suelo es una arena.
Ya cuando es una arena, y si es posible hacerlos en grava, no siempre se hacen en grava, pero los ensayos de laboratorio en arena funcionan muy bien. Así que cuando tenemos nosotros suelos arenosos, en la mayoría de los casos, pues recurrimos a los ensayos de laboratorio. Sin embargo, cuando la muestra presenta ya arcilla y limo, entramos en el conflicto de que los datos de los ensayos de campo, salvo el ensayo CPT, no son tan confiables. ¿Ya? Generalmente nosotros estamos hablando, les había dicho en la anterior sesión, del SPT, ¿ya? Porque el ensayo SPT es el más popular. Y eso es lo que habíamos considerado. Entonces, cuando nos tocan arcillas o limos, la experiencia, los estudios geotécnicos hechos comparativos en el pasado, nos dicen que los ensayos, los datos que nosotros podamos obtener, que son los parámetros de resistencia o de rigidez, a través de ensayos como el SPT o como el DPCH, en muestras de suelo arcilloso, pues no funcionan bien. ¿Ya? O sea, están muy alejados de los datos que se consideran reales, ¿ya? Entonces, recurrimos a los ensayos de laboratorio. Los ensayos de laboratorio también tienen un gran problema porque lo principal es que necesitamos obtener una muestra. Y para obtener una muestra, vamos a ver ahora que no es sencillo. O sea, el obtener una muestra no es un procedimiento que uno dice, bueno, yo entro y saco una muestra. ¿Ya? Entonces, pero lo principal es eso. Algo que tenemos que entender también al momento de sacar una muestra es la variación que puede existir en los esfuerzos que se generan en las muestras y lo importante que es mantener la historia de esfuerzos de un suelo. ¿Ya? Es por eso que voy a recurrir a una presentación que nos muestra la importancia de la historia de esfuerzos. ¿Por qué? Porque imaginemos que yo puedo sacar una muestra, saco una muestra de suelo y la saco con pico y pala. Entonces, una vez que se la saco con pico y pala, mido en campo el peso unitario, la densidad, y pues a partir de ese peso unitario y de esa densidad, yo puedo ir al laboratorio y recompactarla o remoldearla para darle la misma densidad. Esta es una de las grandes preguntas que cuando uno es estudiante se hace, ¿ya? Si uno es curioso, y la respuesta es un tanto complicada, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia en que yo saque una muestra, un bloque de muestra que tiene una determinada densidad, ya tiene un determinado contenido de humedad, y lo saque en bloque, a que yo con pico y pala destroce la estructura de la muestra, la pongo en una bolsa, conservo el contenido de humedad y en laboratorio le devuelvo la densidad? Voy a tener dos muestras, una de las muestras que no he afectado la estructura, pero otra de las muestras que sí ha afectado la estructura, pero luego le he devuelto la densidad. ¿Ya? Entonces, ambas muestras tienen el mismo contenido de humedad y la misma densidad. La pregunta es, ¿estas muestras van a tener el mismo comportamiento? ¿Ya? Entonces, esa es la primera parte que voy a explicar, porque, repito, para hacer un ensayo de laboratorio, lo primero que necesito es tener una muestra. Y tengo que lo primero que comprender es la calidad de muestra que tengo. ¿Cuáles son los parámetros que tengo que conservar de una muestra de suelo? Les repito, entonces, ¿cuál es la cadena de errores que podemos cometer? En primer lugar, obtenemos una muestra. Al obtener la muestra, podemos ya incluir un error, podemos modificar los parámetros de resistencia, los valores de resistencia o los valores de rigidez. Y luego, cuando hacemos el ensayo, tenemos que tener en cuenta si el ensayo está bien ejecutado. Nos muestra, ensayo, en el ensayo podemos sumar esto, luego los datos tienen que estar bien procesados y una vez que están bien procesados los datos, ahí entran, no es tema de esta clase, de esta charla, el qué correlaciones, qué ecuaciones de cálculo tenemos hasta que nos da una capacidad de carga. Entonces, a partir de esta capacidad de carga, los ingenieros estructurales utilizan programas computacionales muy sofisticados
para calcular las fundaciones. Pero miren, podrían estar podrían estar alejados de la realidad si ocurre algo como que la muestra tiene problemas. Entonces, empecemos del principio, ¿ya? De sacar una muestra de suelo para obtener parámetros de resistencia. Y vamos a tratar de entender. Entonces, la pregunta que en este momento queremos responder es la siguiente. ¿Es lo mismo tener una muestra de suelo que ha sido conservada su estructura, es decir, la densidad y el contenido de humedad, o va a tener el mismo comportamiento? Es indistinto, es indiferente utilizar sacar una muestra de suelo, luego compactarla a una densidad igual que la en campo, manteniendo su contenido de humedad. Entonces, esa es la pregunta que pretendo podamos ir analizando y respondiendo a lo largo de esta presentación, ¿ya? Para esto, pues, nosotros vamos a utilizar, vamos a entender qué es lo que funciona. Y ahí esta es una presentación que mis alumnos de la maestría que están aquí, los colegas, van a reconocer porque es muy útil para explicar esta parte, es muy didáctica. ¿Qué es lo que pasa cuando el suelo se meteoriza? Cuando el suelo se meteoriza, cuando la roca se meteoriza, se transforma en suelo y el agua empieza a arrastrar, ¿no? Empieza a arrastrar este material que ahora es el suelo. Y miren, esto dice, ¿no? El río atraviesa parajes de geologías muy diversas. Hace mucho tiempo que el río lame y empuja piedras de unos paisajes a otros. Por eso en sus playas fluviales se pueden encontrar cantos rodados de toda clase, como la que vemos en la fotografía. Piedras redondas como naranjas y alargadas como pepinos. Piedras grandes como sandías y pequeñas como piñones. Piedras oscuras y piedras blancas. Piedras lisas, moteadas, rayadas. Cada piedra tiene su particular historia. ¿Por qué hablamos de historia? Porque lo que voy a explicar ahora es un término que espero que hayan escuchado alguna vez, pero que es muy importante para obtener buenos datos y para comprender el comportamiento de un suelo cuando es sometido a cargas. Y es la historia de esfuerzos, ¿ya? La historia de esfuerzos. Entonces, a partir de la historia de esfuerzos que ha sufrido un suelo, como vamos a ver, podemos estimar cuál es el comportamiento que va a tener a futuro cuando nosotros le apliquemos una carga. En la parte práctica, decir, cuando apliquemos una carga es cuando construyamos encima un edificio, cuando construyamos un puente, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a comportar nuestro suelo? Entonces, estamos hablando inicialmente de algo que es la historia de esfuerzos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa realmente con este proceso de meteorización? Mire, la roca que vemos aquí, esta es la roca. Esta es la roca. La roca, a través de varios procesos que ustedes han estudiado en geología, ¿no? Empieza a meteorizarse, empieza a generarse una especie de caries, como cuando descuidamos la higiene de los dientes o comemos mucho azúcar, entonces empieza, ¿no? El hueso empieza a desintegrarse, empieza la caries y se empieza a deshacer. Es lo mismo, la roca a través de varios fenómenos no se transforma en suelo. Y este suelo que tenemos aquí, pues que es ahora producto de la meteorización de la roca, a través de la erosión, ¿no? Y debido a la lluvia, al viento, a la propia gravedad, empieza a deslizarse. Este es un ejemplo. Y luego es transportada por ríos, por riachuelos, hasta que llegamos a un depósito. Y aquí tenemos un depósito de suelo. Entonces, miren, se ha movido el suelo y este es un suelo sedimentario que se deposita, por ejemplo, en este caso, en lagos u océanos, y nosotros tenemos, como había dicho, el suelo sedimentario. Entonces, este suelo sedimentario, aquí tenemos un ejemplo de qué es lo que pasa con el suelo sedimentario. Entonces, estamos comprendiendo, de nuevo, la importancia de la obtención de la muestra,
¿Ya? O sea, ¿por qué es importante? Recordemos, estamos tratando de entender si es indistinto que yo tenga mucho cuidado con el método de muestreo para no cambiar la estructura del suelo, o si es indistinto llevar pico y pala y luego devolverle la densidad y el contenido de humedad. Eso es lo que estamos tratando de comprender inicialmente. ¿Ya? Entonces, en este caso, la erosión, como hemos visto, va arrastrando partículas del suelo y, por ejemplo, en este caso, bajo el agua. Tomemos en este caso, veamos en la primera etapa, se depositan las partículas. Entonces, las partículas, el agua está, llamémoslo así, turbia. Entonces, tenemos nosotros agua turbia y el agua turbia, ¿no? Empieza a sedimentarse y empieza a depositarse en el lecho del río. ¿Ya? Entonces, cuando se deposita en el lecho del río, mire, inicialmente no es muy densa, porque no ha tenido una carga. Pero a medida que se van depositando nuevos estratos arriba, nuevos estratos y nuevos estratos, se va densificando. Cada vez el suelo se vuelve más denso porque hay más partículas arriba que la van, si me permiten el término, aplastando, ¿no? Entonces es una carga que va haciendo que se densifiquen los estratos inferiores. A medida que se van depositando más estratos durante cientos, tal vez miles de años, pues cada vez empieza a ser mucho más denso y luego se cementa y ya cuando pasan miles de años se vuelve una roca, ¿no? Entonces eso es lo que ocurre, que mientras más tenemos nosotros, por ejemplo, cuando la capa que se acaba de depositar en esta relación de fases, que los que han llevado ya mecánica de suelos 1 van a reconocer estas relaciones masa-volumen que se estudia y en la que hay que hacer demostraciones con el profesor de mecánica de suelos. Tenemos las fases, ¿no?, de los vacíos que pueden estar constituidos por agua y aire y tenemos los sólidos. Cuando se deposita el suelo, lógicamente acaba de depositarse el suelo porque ha sido producto de la erosión, ha sido arrastrado por el agua. Lo que tenemos en ese caso es una gran cantidad de vacíos y los sólidos. Entonces tenemos grandes vacíos y los sólidos. Miren, es un suelo que en realidad tiene una densidad muy baja porque hay mucho vacío. A medida que, repito el mismo fenómeno, a medida que se van formando capas nuevas, existe más carga arriba que van aplastando el suelo que está abajo, lo van densificando y miren aquí, los vacíos se reducen y los sólidos, claro, no disminuyen los sólidos, se mantiene constante el volumen de sólidos, pero este suelo ahora es más denso. Y más abajo es aún mucho más denso. Por lo tanto, el suelo, y eso es lógico cuando nosotros pensamos, a mayor profundidad el suelo es más denso, ¿no? Entonces es el principio general. Mientras más profundo, más denso, porque tiene más suelo encima que lo ha ido, en este caso, densificando, lo ha ido aplastando. Para esto, la explicación, ya entrando en el término, en el tema técnico, pues vamos a ver en este caso esta imagen, ya que corresponde al profesor, Renato Lancelota. ¿Ya? Entonces voy a explicar esta imagen de qué se trata y es esto. Miren, nosotros tenemos en este caso el agua, ¿no? Puede ser un lago, puede ser un río, imaginemos que es un lago. Y en este caso, pues, ha venido por la erosión de aquí arriba, lo ha traído el agua, ¿no? Y acaba de depositarse aquí una partícula de suelo. Esta partícula de suelo, junto con sus compañeras, otras partículas de suelo, en este caso, acaba de formar un elemento de volumen. Entonces, se ha formado aquí un estrato pequeño de suelo. Este estrato pequeño de suelo nunca ha recibido carga por encima. Eso es muy importante, porque estamos empezando a analizar este concepto, ya que es trascendental en la mecánica de suelos, ya que es la historia de esfuerzos. ¿Ya? Entonces, la historia de esfuerzos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros nos interesa en este momento comprender.
Entonces, cuando nosotros hablamos de historia de esfuerzos, la historia de esfuerzos, esto es como la historia de alguno de ustedes. Acaba de nacer, o sea, cuando hemos nacido, ¿no? Entonces, acaba de nacer este suelo. Nunca antes ha sufrido carga por encima. Entonces, está en su estado más suelto posible. ¿Ya? Entonces, está en su estado más suelto posible. Si van pasando varios años, miren, ahora, este es el mismo elemento, se ha ido depositando, no sé, han pasado 1000 años, se ha ido depositando suelo en esta zona y han ido cambiando, ¿no? Han ido cambiando el régimen de las aguas y ahora el nivel freático está aquí. Y este elemento de volumen, aquí, que era un triángulo, después de 1000 años que se ha ido depositando suelo, tiene una carga ahora. Este suelo genera carga, este estrato que estoy mostrando en este caso con el puntero, toda esta carga, todo este suelo depositado durante 1000 años, lo ha densificado. Entonces ahora está más abajo porque el suelo se ha ido asentando debido a la carga que ha aparecido y está aquí. Entonces hemos cambiado de esta posición a esta otra posición. ¿Ya? Y el nivel freático ha cambiado. Pero bueno, entonces el suelo en el punto B es más denso, lógicamente, que en el suelo A, debido a la carga. Ahora está cambiando la historia de esfuerzos. Esta presentación, ¿no? Entonces yo voy a utilizar para que tengamos una referencia, para que esto se ha ido dando durante miles de años. Vamos a tomar como ejemplo el inicio, por ejemplo, del Imperio Romano. Imaginemos que en esta época vivían los romanos. Entonces, si el romano empezaba a excavar, por alguna razón excavaba, hubiera encontrado a esta profundidad al elemento de suelo. ¿Ya? Entonces, sometido a esta altura de carga de suelo. Sin embargo, avancemos en la historia e imaginemos que ha habido un cambio muy importante en las condiciones geológicas, de tal manera que en otros 1000 años, ¿ya? Ahora ha habido una gran deposición de suelo. De tal manera que ahora, ¿no? La cantidad de suelo es muy grande. Se ha depositado, ha surgido ahí un estrato. Miren, tal vez de aproximadamente 4 metros de suelo se ha depositado. Puede haber sido también producto de un deslizamiento, ¿no? Un talud se ha deslizado y 4 metros de suelo. Imaginemos las posibles causas. Y ahora este elemento de volumen está aquí y miren, está un poco más abajo y ahora es más denso porque soporta una gran cantidad de carga. Entonces, veremos que a través de la historia, de su historia, se ha ido densificando. Y imaginemos que este es un punto en la Edad Media. Ya, eso es en el medioevo. Entonces, tenemos esto aquí. A continuación, ha empezado un proceso de erosión. ¿Ya? Entonces, ha empezado a dar un proceso de erosión. Como se ha empezado a dar un proceso de erosión, ya el suelo se ha erosionado y mire, se ha ido desgastando hasta que ha llegado a este nivel. ¿Ya? A este nivel. Entonces, todo esto se ha ido erosionando. En este caso, este proceso de erosión ha llevado al mismo nivel. Esto es didácticamente, esto podía haber parado aquí el profesor Lanchelota, porque este no es un ejemplo mío, es el profesor de Renato Lanchelota. Como diríamos, mi aporte es el poner simplemente estos dibujitos aquí para que tengamos una idea. Pero el profesor Lanchelota, con propósitos académicos, ha elegido que sea al mismo nivel. Entonces, vamos a parar en la historia de esfuerzos en una erosión donde tengamos el mismo nivel y asumamos que este es el año, solo por correspondencia, el año 2023. Entonces, miren, aquí vamos a ver una diferencia. En este caso, esta persona, si excava, va a excavar, asumamos aquí, 1 metro y va a encontrar el elemento de volumen. Si el romano excavaba 1 metro, hubiera encontrado también el mismo elemento de volumen a la misma profundidad. Es decir, si comparamos la época de los romanos con la época actual, este elemento de suelo en esa época estaba sometido a esta misma cantidad
estaba sometido a la presión de esta misma cantidad de suelo. Sin embargo, hay una diferencia. Hay una diferencia. En la época actual, aquí, la carga que está soportando este suelo, el 2023, no es la máxima de toda su historia. La máxima carga de toda su historia fue en el medioevo. Aquí. Entonces, en este caso, este elemento tiene una historia de esfuerzos diferente a la de este otro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si retrocedemos, en este caso, el romano, cuando encuentra 1 metro de profundidad de este elemento de volumen sí está sufriendo o está sometida a la mayor carga de toda su historia. ¿No? Es la mayor carga de toda su historia. Entonces, estamos ante un caso donde la carga actual para el año 2023 y la carga que era actual para los romanos es exactamente la misma, pero la historia de esfuerzos es diferente. Vamos a aclarar esto entonces, vamos a aclarar un poquito más, ya les ruego paciencia, porque lo importante es el llegar a entender este concepto, pero para eso lo que necesito en este caso es un poco más de explicarles un poco más, ¿de acuerdo? Entonces ahora vamos a comparar, miren, vamos a comparar esta parte, la que estamos viendo aquí, la vamos a comparar en términos de los vacíos y los sólidos, es decir, de su densidad. ¿Recuerdan? En esta etapa se acababa de depositar el elemento, se acababa de depositar el suelo. Entonces, este elemento de volumen es muy suelto, está muy suelto y tiene una gran cantidad de vacíos y tiene sólidos. Entonces, es un suelo de baja densidad. Vamos a representar aquí, esto nos va a ayudar a entender, la carga aplicada en este eje. Miren que es una escala logarítmica, pero para esta exposición no nos interesa mucho entrar en lo específico respecto del volumen de los poros. ¿Cuál es el volumen de los poros? Los vacíos. Entonces, en este gráfico, miren, para este punto, en la situación A, el volumen de vacíos es alto y la carga es baja. Ahí ha nacido este suelo, ¿no? Entonces, esa es la historia. ¿Qué pasa en el futuro? En el futuro se ha depositado más suelo, entonces se ha densificado aquí. Y como se ha densificado, ya sabemos que como tiene carga, los vacíos se han reducido porque ese suelo se ha aplanado, se ha aplastado, se ha asentado, sería el término técnico, se ha densificado mejor. Entonces tenemos la misma cantidad de sólidos, pero se han reducido los vacíos. En este estado, el suelo es más denso que en el anterior estado. ¿Cómo representamos aquí? Representaríamos que ha habido un incremento de carga, pero como vemos aquí, que ha reducido el volumen de poros. Entonces, la carga se ha incrementado y se han reducido los poros. Y esta es la época que habíamos marcado antes como la época de los romanos, ¿no? Aquí está la época de los romanos. Entonces, luego que ha ocurrido en nuestra historia, se ha seguido aumentando la carga. Aumenta la carga y a nuestro elemento de volumen, lógicamente se le van a reducir los vacíos, mucho más. Entonces se reducen más los vacíos, los sólidos no desaparecen, por tanto es constante el volumen de los sólidos, pero ahora está más densificado, es más denso en este momento. Representemos esto aquí, mayor carga aplicada, entonces vamos a tener una reducción de volumen de los poros. Y esta sería la época del medioevo. A lo largo de toda esta línea, el suelo nunca ha sufrido una descarga. Miren, se ha cargado y por eso todo el tiempo la carga se ha ido incrementando. Pero ahora nos toca ver el otro caso. Nos toca ver el caso en el que se genera una erosión. Se ha generado la erosión, ¿ya? Y habíamos dicho que justamente hemos escogido el punto en el que esta altura, es decir, la carga que se está aplicando
al elemento sea exactamente la misma para que comparemos qué es lo que ocurre en estos casos. Entonces hay una erosión. ¿Qué es una erosión? Es una reducción de carga, ¿no? Entonces la carga tiene que reducirse. Cuando el suelo es un material, bueno, esto lo digo muy rápido, el suelo es un material bajo ciertas condiciones elastoplástico. ¿Qué es elastoplástico? Que si yo lo aprieto, ¿ya? No es como una pelota de tenis, ¿no? Entonces que yo a la pelota de tenis la aprieto, se deforma y cuando libero la carga, es elástica, vuelve a recuperar toda su deformación. El suelo no tiene este comportamiento, bueno, bajo ciertas condiciones, o sea, en realidad no tiene este comportamiento elástico. Existen modelos elásticos, pero eso es otra historia. Entonces, no tiene este comportamiento elástico, no recupera toda su deformación. Pero tampoco se comporta como, el mejor ejemplo es la plastilina. Si yo tengo una barra de plastilina y la aplasto, la plastilina se deforma. Pero cuando levanto la carga, no recupera. Eso es un material totalmente plástico, ¿no? De ahí se llama plastilina. El suelo es un intermedio. No es ni totalmente plástico, ni es totalmente elástico. El suelo es un material elastoplástico. Entonces, cuando nosotros liberamos toda esta carga, pues lo que va a ocurrir es que parte de la deformación va a recuperar. Miren, recupera un poquito de los vacíos. Ya recupera un poquito de los vacíos. Entonces aquí vamos, esto se reduce, viene aquí y llega a este punto. Miren, si era perfectamente elástico, al reducir la carga se hubiera movido por esta línea y hubiera llegado aquí, ¿no? Pero no, si hubiera sido perfectamente plástico, no hubiera recuperado ningún volumen de poros y estaría ahí donde estoy dejando el curso. Sin embargo, al ser elastoplástico, se ha puesto aquí en este punto. ¿Qué es lo que vemos de este punto, que es el punto que corresponde al hombre actual? Que en estas dos condiciones, en los romanos y en el hombre actual, miren, la carga que está sufriendo es exactamente la misma. La carga que se tiene desde aquí hasta aquí es exactamente la misma. Es decir, el romano, si excavaba, encontraba a 1 metro de profundidad al nivel este elemento de volumen, es decir, que en este caso, pues tenía la carga solo de 1 metro, y aquí lo mismo, solo de 1 metro. Pero hay un detalle, que la historia de esfuerzos es diferente. En el caso del romano, recordemos en el caso del romano, el suelo nunca había sido descargado. En el caso actual, el suelo fue cargado y después fue descargado. En el caso del romano, entonces, miren, cuando nosotros, la carga actual es esta. Esta es la carga actual. El romano a 1 metro de profundidad. En el caso del año 2023, la carga también era la misma, ¿no? Teníamos ahí la carga, la actual, exactamente la misma. Esta carga actual, que se denomina esfuerzo efectivo actual, los estudiantes que ya han llevado mecánica de suelos y comprenden lo que es esfuerzo efectivo, pues les felicito, van por buen camino. Es uno de los conceptos principales de la mecánica de suelos. Las personas que no se acuerdan o todavía no han visto, pues pueden revisar o en los próximos cursos que les toque donde vayan a ver mecánica de suelos, tal vez tienen cursos de mecánica de suelos aplicado, fundaciones, pues deben poner atención a lo que es el esfuerzo efectivo. Entonces, la carga actual, el esfuerzo efectivo que soporta el suelo, era la misma en ambos casos. Sin embargo, miren, la máxima carga de toda la historia, aquí ha cambiado una flechita del azul a una roja, la máxima carga de toda la historia que sufrió ese elemento era la misma en los romanos, porque nunca se descargó. Entonces, la carga actual es la máxima de toda la historia. En el caso de el hombre actual, no, pues la máxima carga de toda la historia es esta. Esta es la máxima carga de toda la historia. Y al ser descargada existe una diferencia con la carga actual.
Entonces, la carga máxima de toda la historia que ha soportado un suelo, en este caso, es diferente. ¿Ya? Entonces, es diferente. Aquí hay un parámetro que es muy importante, que es la relación de sobreconsolidación. Esta relación de sobreconsolidación, OCR, la utilizamos nosotros para referirnos a cuál ha sido la historia de esfuerzos. En este caso, miren, esta ecuación nos dice, comparemos la máxima carga de historia que ha sufrido en la historia en el numerador con la máxima carga, con la carga actual. Repito, ¿ya? Porque, para que quede claro. En el numerador se encuentra la máxima carga de toda la historia que ha sufrido ese suelo y en el denominador la carga actual. En este caso, miren, es la misma. La máxima carga que sufrió de toda la historia es exactamente la misma que la actual. En este caso, si el numerador es igual al denominador, este parámetro OCR va a ser de 1. ¿Ya? En cambio, en este caso, la máxima carga de toda su historia, que es esta, es mayor que la carga actual. Entonces, de esta relación, este valor OCR es mayor que 1. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en este caso, nosotros tenemos, a través de este parámetro, pues podemos determinar si el suelo antes ha sufrido una carga mayor de la actual o el suelo está sufriendo en este momento la máxima carga. ¿A qué me refiero esto y qué podríamos nosotros tener en este caso, ¿no? En este caso, ¿qué podríamos tener? Lo siguiente, ¿ya? Miren, lo que nosotros podemos tener, es esto, como vamos a ver en un momento, nos sirve para el diseño. Siempre hasta llegar al diseño, siempre hay muchos conceptos que son complicados, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a ver aquí, ¿ya? Estamos llegando a la parte aplicada, ¿ya? A la parte aplicada. Bueno, en este caso veremos para qué nos sirven estos números. Recuerden que estamos yendo, haremos un alto, estamos yendo a ver si es indistinto que yo mantenga la estructura de una muestra o si yo la vuelva a reconstituir o recompactar para luego hacer los ensayos de laboratorio, porque hemos dicho que de eso vamos a partir. Ya el decir los ensayos de laboratorio son estos, pues eso está en todos los libros. Sin embargo, este concepto es importante, luego vamos a hablar de los ensayos de laboratorio, porque estamos viendo la historia de esfuerzos. Entonces, miren, me adelanto un poco en dar esto. A partir de saber si este valor es 1 o mayor a 1, nosotros vamos a poder determinar, ¿no? El comportamiento de nuestro suelo cuando, por ejemplo, pongamos un edificio por encima. A eso voy a llegar, ¿ya? Entonces, es muy importante en la mecánica de suelos, en la geotecnia, determinar el valor de este OCR. Si el valor de este OCR es 1, el comportamiento del suelo va a ser diferente a si el valor del OCR es mayor que 1. Pero, ¿qué necesitamos para esto? Para calcular esto, necesitamos conocer, en primer lugar, miren, la carga actual. La carga actual es fácil, ¿ya? Recordarán que la carga actual, que es el esfuerzo efectivo, el cálculo es muy fácil. Asumamos que el elemento de volumen está a 1 metro del suelo. Yo voy a multiplicar esa profundidad de 1 metro por el peso unitario del suelo y listo, tengo este valor. Peso unitario por profundidad me va a dar esta presión en kilopascales. Esta persona también, porque es la actual. Para entender esto un poco, utilicemos, por favor, la imaginación. Los jóvenes son muy buenos en hacer esto. Si algunos tienen un jardín, ya sea en su condominio, en su edificio, en la parte inferior, o tienen una casa, ¿no? O en un parque, si ustedes van y se paran, ¿no? Si ustedes van y se paran en este parque, en este lugar, pueden calcular
¿cuál es la carga actual que tiene un elemento de suelo a 1 metro de profundidad? Sí. ¿Cómo se hace? Ya tienen el dato que está a 1 metro de profundidad. Y luego, con un ensayo muy simple, determinan la densidad de ese suelo. La densidad por la profundidad nos va a dar la carga actual. Sin embargo, hay una pregunta, que es la más importante y también una de las más interesantes de la mecánica de suelos, en este caso. La pregunta es esta. Si me paro en mi jardín, ya, o me paro en una plaza, ¿cómo sé si antes ese suelo tenía una carga mayor o no? ¿Cómo sé si el nivel del terreno siempre estuvo ahí? O mejor, nunca estuvo más alto. Porque estamos hablando, por eso he utilizado estas figuras de los romanos, ¿no? De los del medioevo, porque estamos hablando de qué pasó en los 100 o 1000 o 10.000 años anteriores. ¿Ya? O sea, el dato que no puedo calcular de manera inicial es la mayor carga de toda su historia. Porque no sé si ese suelo ha sido o ha estado cargado en el pasado. Y aquí represento esta pregunta. Miren, este es el famoso ensayo del SPT, ¿verdad? Este es el famoso ensayo del SPT. Este ensayo, ya, en este ensayo, solo es como referencia. Imaginemos que ustedes van a hacer el ensayo y este es el nivel de su estructura, de su patio, por ejemplo. ¿Ya? Este es el nivel. La pregunta es, hoy día estamos en 2023, ¿ya? Y ustedes tienen que hacer el estudio. La pregunta es, en la época de los romanos, ¿el nivel del terreno era el mismo? Por ejemplo. O tal vez un poco más abajo. O en la época de los romanos, el nivel del terreno estaba más alto y debido a un proceso de erosión, ha bajado aquí. Si el terreno hubiera estado en la época de los romanos a la misma altura o un poco más abajo, sabemos que en esta posición del terreno, entonces el terreno nunca antes ha estado más cargado. En ese caso, si no hubiera estado nunca más cargado, el OCR sería igual a 1. ¿De acuerdo? El OCR sería igual a 1. En cambio, ¿ya? Si en la época de los romanos el nivel del terreno hubiera sido más alto y hubiera ocurrido una erosión, no, aquí tendríamos la carga actual, pero la carga máxima de toda la historia, si es que fue la de la época de los romanos, sería mayor y nos daría un OCR, una relación de sobreconsolidación mayor aún. Entonces, para este ejemplo, tratando de hacer algo más didáctico, ¿no? Por eso estoy he generado este ejemplo bajo esas condiciones, ¿no? Entonces, en este caso específico, ¿ya? ¿Cómo saber si salgo a mi jardín? ¿Ya? ¿Cómo voy a saber si salgo a mi jardín? En este caso, el nivel del terreno estaba más arriba o más abajo. Lo más fácil y la respuesta sería preguntarle al romano, ¿no? ¿Dónde estaba el nivel? Pero todos sabemos que, bueno, pues el romano ya ha muerto. El romano ya ha muerto. Entonces, ¿cómo saber en este caso, ya, cómo saber si ese nivel estaba más alto o más abajo? ¿Ya? Entonces, eso es algo que nosotros debemos determinar. En este caso, miren, vamos hacia eso. Ahora ya no estoy poniendo aquí carga y aquí ya no estoy poniendo volumen, sino estoy poniendo directamente índice de vacíos. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la manera en la que nosotros representamos y nosotros hacemos un ensayo, ya hacemos un ensayo para simular estas condiciones en un ensayo edométrico en las muestras arcillosas en las que, si bien
nosotros tenemos una muestra aquí, vamos simulando este proceso. Entonces, en una muestra de suelo que hemos obtenido, vamos cargando en laboratorio. Entonces, simulamos este proceso de carga, simulamos este otro proceso de carga y luego simulamos un proceso de descarga, quitando carga en el laboratorio al suelo y tenemos un ensayo de consolidación. A partir de este ensayo de consolidación, determinamos en laboratorio cuál es la pendiente que se daría en el caso en el que cargamos y cuál es la pendiente que se daría en el caso en el que descargamos. Pero entendamos este ensayo, ¿por qué es importante esta información? ¿Por qué es importante? Eso es lo que nosotros queremos determinar. ¿Ya? ¿Por qué? Vamos a ver esto. Nosotros tenemos en este caso, ya tenemos aquí una arena. Esa es la playa. Es un lugar, ¿ya? Y ahora les voy a preguntar, así que en el chat ustedes van a tener que participar. Espero que así quieran hacerlo, ¿ya? En este caso, y vayan poniendo numeritos ahí. Les voy a pedir, sé que están asistiendo, porque los he visto, he tenido el gusto de saludar la anterior semana a varios de los alumnos de la maestría en geotecnia y algunos de ellos ya con el título. Entonces a ellos les voy a pedir que no participen en este caso, sino más bien a los estudiantes para ver si en primer lugar están siguiendo la charla o esta conferencia o si realmente están y si están entendiendo lo que les voy a decir. Entonces, si han estado distraídos, les pido que me atiendan los siguientes 5 o 10 minutos. Es lo más importante tal vez, porque al menos así se llevan un concepto que tal vez puedan recordar después, pero que sí les va a ser útil durante su vida profesional, ¿ya? Y al menos sacan algo positivo de este tiempo que le están destinando a escucharme a esta hora de la noche. ¿De acuerdo? Entonces, veamos esto. Yo les voy a hacer algunas preguntas, pero permítanme servir un poco de líquido aquí para que moje un poquito la garganta. Ya hablar después de todo un día de trabajo cansa. Vamos a ver esto. Muchas gracias. Entonces, vamos a ver esto. Tenemos aquí la arena, ya tenemos aquí la arena, e imaginemos que esta arena se acaba de formar en la playa. Se acaba de formar, se acaba de depositar. Es decir, la historia de esfuerzos está empezando. Este suelo, este primer estrato de arena que acaba de depositar el mar o el río, nunca ha sufrido una carga. Y nosotros venimos y pisamos. Estamos en la playa y pisamos. Creo que todos hemos tenido en el río o tal vez en nuestras obras inclusive, ¿no? Descarga el camión, está ahí la arena y pisamos. Y cuando pisamos aplicamos una presión con la planta de nuestro zapato que corresponde a todo el peso de nuestro cuerpo dividido entre el área, entre la huella del zapato. Y nosotros pisamos en este lugar, ¿no? Vamos a pisar. Entonces aplicamos una carga, ¿de acuerdo? Entonces aplicamos una carga. No sé qué, un segundito, por favor. Así. Cuando aplicamos esta carga, imaginemos que una persona, solo es un dato, aplica 42 kilopascales. Kilopascal es unidad de presión, ya les he dicho, es el peso de la persona dividido entre el área del zapato, 42 kilopascales. Entonces, una persona, cuando aplica 42 kilopascales, lo que va a dejar es una huella. Entonces, se forma esta huella. Y la persona todavía tiene el pie sobre esta arena. Entonces, ahí está. Esta es la huella. Imaginemos que mientras está pisando esta persona, la huella es un número que se me ha ocurrido para este ejemplo, es de 2 centímetros. Se ha entrado 2 centímetros porque la arena está muy suelta. 2 centímetros. Mientras pisa la persona, es decir, mientras estamos aplicando estos 42 kilopascales y tenemos una deformación de 20 milímetros, de 2 centímetros, eso está ahí.
Pero la persona debe seguir caminando. Entonces la persona retira el pie. La carga es 0 ahora porque la persona se ha ido. Y recuerden que acabamos de decir que el suelo es elastoplástico. Entonces, como el suelo es elastoplástico, lo que ocurre es que parte de la deformación se va a recuperar, ¿no es cierto? Entonces, parte de la deformación, parte de este asentamiento de 2 centímetros va a volver hacia atrás. Imaginemos que recupere 3 milímetros. Es un dato que yo me he inventado, ¿no? O sea, no es que he hecho un cálculo. Entonces, 3 milímetros recupera y queda después de que la persona se va una huella de 17 milímetros. Recordemos, mientras la persona está aplicando la carga de 42 kilopascales, la huella es de 2 centímetros. Cuando se va, porque el suelo es elastoplástico, recupera parte de esta deformación y quedan 17 milímetros de huella. Pero la persona se ha ido. Ahora vamos a hacer una comparación. Si ponemos aquí una línea, vamos a comparar una condición a la izquierda, en la que este suelo nunca ha recibido mayor carga que la actual. ¿Recuerdan? Se acabó de depositar. Como ahí nadie ha pisado, entonces aquí está intacto. En esta zona, el suelo nunca ha sufrido carga. Así que la carga actual aquí es la máxima de toda su historia y el OCR sería de 1. En cambio, aquí esta es la condición B. En la condición B, ¿no? Ya se tuvo una carga. Pero empecemos analizando de la carga actual. La carga actual en ambos casos es 0. ¿No? El esfuerzo normal sigma en ambos casos es 0. ¿Por qué? Porque en este momento ni el lado izquierdo ni el lado derecho está sometido en la superficie, ¿no? En esta zona a una carga. Entonces, el lado actual, la carga actual es 0, en este caso. ¿Ya? Ni aquí está carga. Sin embargo, la máxima carga de toda la historia aquí también era 0. Sí, sé que 0 entre 0 nos va a dar una indeterminación, pero permítanme decir que luego obviar aquello, ¿ya? Entonces, la máxima carga de toda la historia en la izquierda es 0, pero en la derecha, la máxima carga de toda la historia era de 42 kilopascales. ¿No? O sea, 42 kilopascales. En ese caso, ya, los 42 kilopascales era la presión que ejercía esta persona, pero que ya no está. Ahora les hago una pregunta y esto es en lo que espero que puedan participar en el chat, menos los que ya han hecho la maestría, obviamente, para darles la opción de ver si están atendiendo, de tratar de ver si están comprendiendo. Los estudiantes que están en la licenciatura en Ingeniería Civil todavía. La pregunta es esta. Si ahora volvería el hombre, si ahora volvería esta persona y vuelve a pisar, en este caso, o pisa con 42 kilogramos, perdón, kilopascales, la primera pregunta es, y si por favor pueden responder en el chat, si pisa en el lado izquierdo, aquí donde estoy marcando, si pisa en el lado izquierdo, mientras pise esta persona, ¿cuántos milímetros se asentaría? La huella, mientras está apoyando el pie, ¿de cuántos milímetros sería en la izquierda? No sé si pueden participar en el chat. Si el hombre pisa el lado izquierdo, que nunca ha recibido carga, ¿cuánto se deformaría el suelo? ¿Cuántos milímetros? Si no participan, nos vamos, ¿no? Porque nadie está. A ver, hay una persona, 2. Perfecto, perfecto. Oscar Castro, Carlos, 20 milímetros. Muy bien, joven. Muy bien, muy bien. Perfecto, muy bien. 20 milímetros, ¿no? 20 milímetros. Y la respuesta está aquí. 20 milímetros. Muy bien. Gracias a todos los que han respondido. Pero ahora veremos qué pasa al otro lado. Si el hombre que viene pisa exactamente sobre la huella, sobre este nivel que estoy marcando aquí, que espero que se vea en el puntero, si viene ahora la persona al lado derecho y pisa sobre la misma huella, ¿cuánto se va a hundir? ¿Cuánto se va a sentar ahora aquí?
Si pisa sobre este nivel, ¿cuánto se asentaría el suelo? Carlos Ilimori dice 3. Brandon dice 3. ¿Qué dice el resto? Tres. Alguien dice 3 y algunos milímetros. 3, pero no otra vez 20 milímetros. Ya, entonces aquí lo que tenemos en este caso, déjame venir aquí. Nadie más, solo hay 3 personas. ¿Alguien más se anima a decir 3 o otro número diferente? A ver, alguien, Carabiri con Doris Ruth dice ya sufrió su carga máxima. Bueno, entonces vamos a ver cuál es la respuesta. La respuesta es 3 milímetros. 3 milímetros. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de ver con este ejemplo simple? ¿Ya? Vemos lo siguiente. Que a la izquierda, un suelo que nunca ha sufrido una carga, ¿ya? Cuando aplicamos esta carga, se asienta 20 milímetros. Pero en cambio, un suelo que en su pasado ya sufrió una carga, ha sido descargado y luego encima han vuelto a pisar, no se deforma tanto como en el anterior caso. La deformación es menor porque en el pasado ya se había densificado, ¿no? Entonces, estamos viendo el efecto de la historia de esfuerzos. Veamos un poquito más, vamos un poquito más hacia adelante analizando esto, porque estamos hablando de las muestras que son en las que se realizan los ensayos de laboratorio. Pero tenemos que entender primero, ¿no?, la historia de esfuerzos. Para esto, ya, vamos a ver ahora esto. Miren, tenemos nosotros aquí, el nivel del suelo. Este es el nivel del suelo. Y vamos a tomar como referencia este elemento de volumen. Ya, vamos a asumir que la carga actual desde aquí hasta aquí corresponde a este valor de carga. Esta es la carga actual que está sufriendo este elemento. Esta es su carga actual. Y luego venimos nosotros, los ingenieros, cuando ustedes ya terminan la carrera, vienen y construyen un edificio. Cuando construyen un edificio, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que un edificio genera pues un incremento de carga en el suelo, aquí. Entonces, el edificio tiene su carga, entonces pues, se va a incrementar la carga. La carga actual tiene esta magnitud. El incremento de carga del edificio es esta. Entonces, se va a mover la carga desde aquí hasta aquí, ¿no? Ahora, hay 2 opciones. La primera es que el suelo sea como en el caso de los romanos o como en el caso de la huella de la izquierda, que nunca en su historia de esfuerzos haya sido descargada. Esta es la línea que representa que nunca haya sido descargada. ¿Ya? Nunca ha tenido. A esos suelos le llamamos normalmente consolidados. Estos suelos normalmente consolidados, entonces, pues cuando nosotros aplicamos ahora la carga, se va a mover a través de esta línea. Esto lo sabemos del ensayo edométrico. Entonces, a medida que vayamos, este es el estado, está aquí la carga actual. Mientras se vaya construyendo el edificio, la carga va a ir incrementando, como estoy mostrando aquí, y el volumen de poros se va a ir reduciendo. Entonces, ahora se va a mover de aquí, así, hasta llegar aquí, ¿no? Entonces, este camino. Si el suelo nunca antes ha tenido mayor carga que el actual, se mueve a través de esta línea. ¿Qué significa esto? Que correspondiente a este incremento de carga, vamos a tener este asentamiento, esta magnitud de asentamiento. No es un número, pero es cualitativamente. Este es el asentamiento de un suelo denominado normalmente consolidado que nunca antes ha sufrido carga en su historia.
Por el otro lado, ya, por el otro lado, vamos a asumir ahora que este suelo es un suelo que sufrió carga, como cuando pisó esta persona la arena y luego se fue y ha quedado aquí. Entonces, este suelo ahora vamos a asumir que es un suelo sobreconsolidado, se llama, cuando la máxima carga de toda su historia no es la actual. Como en el caso de justamente de ese hombre que habíamos representado ahí del año 2023, ¿no? Aquí estaban los romanos, se dio un proceso de sedimentación, aquí estaba el medioevo y luego volvimos y llegamos al año 2023 por un proceso de erosión. Pero este suelo antes había tenido una carga. Entonces, este suelo sobreconsolidado, si el suelo fuera sobreconsolidado, nosotros vamos a cargar aquí, vamos a cargar. Y ahora se va a mover por esta línea, ya no por esta otra. ¿Cuál es el efecto? ¿Cuál es lo importante? Que este suelo que antes había sufrido cargas, miren, ante el mismo incremento de carga, ante el mismo edificio, se va a asentar menos. Y recuerden, es lo que habíamos visto. En el caso de la arena que nunca había sido pisada, cuando pisa esta persona, se asienta 2 centímetros. Bastante grande. Pero al lado había otra arena donde antes había pisado otra persona. Como había pisado esta persona, antes el suelo estaba sobreconsolidado, entonces el asentamiento fue solo de 3 milímetros y no de 20 milímetros. Por lo tanto, algo importante es comprender, ¿no? Comprender si el suelo es normalmente consolidado o si el suelo es sobreconsolidado. ¿De acuerdo? Esto es algo muy importante de entender. ¿Ya? Esto es algo muy importante. Ahora, ¿de dónde sacamos este comportamiento? ¿De dónde sacamos? ¿De dónde sabemos cuál va a ser la pendiente? De un ensayo de laboratorio. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros tenemos que evitar es que al sacar la muestra se destroce esto que nosotros llamamos historia de esfuerzos. Entonces, no es lo mismo sacar una muestra manteniendo su estructura, ¿ya? No es para nada lo mismo sacar una muestra y mantener su estructura. Porque si mantengo su estructura, conserva su historia de esfuerzos. Cuando luego yo lleve a un ensayo, ya sea de resistencia o ya sea de deformación, esta muestra va a conservar esa memoria histórica y me va a dar los datos cuando lo someta a resistencia o a compresión en términos de consolidación, me va a dar estos valores que reflejan su historia de esfuerzo. En cambio, si yo destrozo la estructura, el momento en que destrozo, que con una pala y un pico meto en una bolsa, he destrozado totalmente la historia de esfuerzos. Es como si nosotros nos diéramos un golpe en la cabeza y perdiéramos la memoria. Y no sabemos quiénes somos. Hemos perdido la memoria. Y cuando yo haga ensayos sobre esta muestra, no importa que le devuelva la densidad. ¿Ya? No importa que le devuelva la densidad. Porque hemos visto que lo importante no es la densidad actual, sino más bien que esta muestra tiene un componente que guarda dentro de qué pasó antes. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no puedo poner en una bolsa y luego reconstituirla. ¿Ya? En algunos casos excepcionales sí, pero son excepciones cuando no se puede, bla, 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 que no voy a entrar ahora. En general, lo que debemos hacer es obtener muestras de alta calidad. ¿Comprenden? Entonces, esas muestras tienen que tener una alta calidad. ¿Ya? Y en eso nosotros debemos tener mucho cuidado. Entonces, el primer paso, ¿no? En el caso de las muestras,
¿ya? En el caso de las muestras, es hablar del estado de la muestra. No, en las normativas, porque estamos hablando de normativas, en las normativas se establecen denominaciones para el estado de muestra. Una muestra es denominada inalterada. Cuando yo llevo al laboratorio, ¿ya? Yo llevo una muestra inalterada. ¿Cuáles son las muestras inalteradas? Miren, dice, son aquellas, las muestras inalteradas, son aquellas muestras que mantienen las características que el material presenta in situ. ¿Qué es lo que nos interesa? La estructura. ¿Por qué me he tomado el tiempo, miren, 1 hora prácticamente para explicar? Porque si yo les muestro, y esto es algo que quiero que comprendan los jóvenes que no tienen experiencia, yo podía haber empezado y decir, a ver, la normativa dice esto, la estado de muestra, inalterada. Las inalteradas son aquellas muestras que mantienen las características que el material presenta in situ, como su estructura, su granometría y contenido de humedad. Siguiente. No. Hay algo importante en las normas jóvenes, algo súper importante en las normas. Y esto es algo que manifiesto constantemente, ¿ya? Esto es algo que manifiesto constantemente a mis estudiantes, ¿no? Es algo muy importante. Las normativas se escriben de manera que solo sean comprendidas por aquellas personas que tienen una formación, ya, por aquellas personas que tienen una formación de ingenieros. Las normativas no son libros. ¿Ya? Si uno no tiene el conocimiento, en este caso estamos hablando de las normativas de geotecnia, si uno no conoce bien la mecánica de suelo, si uno no conoce la geotecnia, pues lo que va a pensar, ya, lo que va a pensar es que está entendiendo la normativa. No, la normativa se escribe en código. La normativa es una norma que no tiene que explicar. Entonces, cuando ustedes vean la normativa de geotecnia, que esperemos que ya estamos en esa parte tediosa, que salga de aquí a 3 meses, el primer borrador, eso es estamos trabajando desde hace tiempo, hemos tenido muchos problemas. Cuando la normativa salga así, no esperen entender, no tiene ejemplos resueltos, no tiene ejemplos propuestos, no tiene una teoría que explique lo que yo acabo de explicar. La normativa, para entender una normativa, debemos tener un conocimiento de base. ¿De acuerdo? Por lo tanto, voy a volver a esto. En la normativa, si dice, por ejemplo, la inalterada es la que mantiene su estructura, ahora sí entendemos por qué debe mantener su estructura. ¿Por qué yo cuando saque esta muestra debe mantener su estructura? ¿Ya? Además de su granulometría y su contenido de humedad. Porque en su estructura está la historia de esfuerzos, que a mí me sirve después para, cuando yo haga el ensayo en laboratorio, saber cómo se va a comportar. Si esa muestra es normalmente consolidada, es decir, si nunca antes ha tenido una mayor carga en toda su historia, o si más bien está sufriendo la mayor carga de toda su historia. ¿De acuerdo? El otro tipo dice, por ejemplo, bueno, este es bueno, es solo una acotación, ya no la vamos a dejar ahí ahora solo por cuestiones de tiempo. La otra categoría de estado de muestra es la alterada. La alterada es una muestra cuya estructura in situ es modificada. Miren, alterada es cuando la estructura se ha modificado. Entonces, si su estructura se ha modificado, ya no nos va a dar información sobre su resistencia y sobre su deformación, sobre cuál sería su comportamiento carga-deformación. Entonces, muestras cuya estructura in situ es modificada durante el proceso de extracción, pero conservan todavía el contenido de humedad natural y la granulometría. ¿No? Los reconstituidos, las reconstituidas, son muestras con composición, es decir, la distribución de tamaño de partículas, peso unitario y contenido de humedad, pero generados en laboratorio. Y finalmente tenemos las no representativas.
Las no representativas son muestras cuya distribución de tamaño de partículas ha sido modificada. Es decir, por ejemplo, no representativas es cuando yo excavo una calicata y saco en una bolsa, saco con pala lo de abajo, la parte de abajo, pero puede haber sido contaminada porque de arriba estaban cayendo partículas de otros estratos que han venido a contaminar, a mezclarse con el suelo que yo tengo. Entonces ese suelo no sirve para nada. ¿Por qué debemos clasificar, en este caso, el estado de muestra? ¿Saben por qué? Porque en función de este estado de muestra, nosotros vamos a saber qué tipo de ensayos vamos a realizar. Por ejemplo, ya, en este caso, la categoría A está relacionada con las muestras inalteradas. Estas son las muestras inalteradas. ¿De acuerdo? Recordemos aquí las categorías inalteradas. Entonces, estas son las categorías A, las inalteradas. Las alteradas, que es donde cuando su estructura se ha alterado, son las B. ¿Ya? Y las otras, bueno, son las reconstituidas. Entonces, volviendo aquí. Con una muestra inalterada, yo puedo hacer todos los ensayos porque es la mejor muestra. Los puedo hacer espesor de estrato, granulometrías, límites, contenido de humedad, gravedad específica, ensayos químicos, puedo determinar el peso unitario, la conductividad hidráulica, el esfuerzo de corte y la compresibilidad. Esfuerzo de corte para, obviamente, ver la resistencia y la capacidad de carga última. Y la compresibilidad para calcular asentamientos. Pero en cambio, si no he podido sacar esa muestra, manteniendo toda su estructura, si destrozo la estructura, pero mantengo la granulometría y el contenido de humedad, esas son las alteradas, tengo la categoría B. Pero miren, cuando tengo una categoría B, no puedo determinar estas propiedades. En una muestra categoría B, no puedo realizar un esfuerzo de corte ni la compresibilidad. Entonces, es muy importante la obtención de muestras para los ensayos de laboratorio. ¿Ya? Entonces, no se puede hacer en cualquier muestra. Ya llegando al final de esta hora y media, ya debemos comprender esto. En el caso, ¿cuál es la ventaja? Porque no todo es malo, no todo es bueno. Cuando hacemos ensayos de campo, ¿ya? Hacemos ensayos de campo, la ventaja del ensayo de campo es que no tengo que sacar muestra. Cuando hemos hablado de SPT en la anterior clase, hacemos el ensayo SPT, pero no sacamos muestra. O sea, sacamos muestra, pero solo para clasificar el suelo. Pero la clasificación del suelo, yo creo que todos se acuerdan y todos han hecho, la clasificación del suelo no necesita más que hacer dos ensayos, los límites y la granulometría. Perdón, entonces, con los límites y la granulometría, ¿ya? Con los límites y la granulometría, no necesito la estructura. No necesito la estructura. Y si no necesito la estructura, pues es fácil sacar una muestra. No tengo que tener los cuidados. Así que cuando hago ensayos de campo, no necesito sacar una muestra de gran calidad. Y eso es muy fácil. Y eso hace que sea muy atractivo el ensayo de campo. Veamos en el caso del SPT. En el caso del SPT, lo que ocurre generalmente, no voy a decir en Bolivia, sino en muchos países, es que, a ver, primero, hemos dicho que el SPT funciona bien en arenas, pero mal en arcillas y limos. Entonces, lo que dicen la mayoría de las normativas es que si me encuentro una arcilla y un limo, yo tengo que sacar una muestra para hacer ensayos de resistencia y deformación. Pero acabamos de ver el gran problema de sacar esa muestra. Hay que tener mucho cuidado para conservar la estructura. Entonces existen ensayos que tienen que ver con unos tubos especializados. Tengo que tener cuidado con la muestra, sacar, llevar, hacer un ensayo de laboratorio que además es muy laborioso.
Sin embargo, lo que dice la experiencia, pues repito esto, es que si yo a partir del número de golpes del SPT obtengo parámetros de resistencia y deformación para arcillas, no es un término cuantitativo, es un término cualitativo. Solo me está dando una idea de si resiste más o menos, eso dice la experiencia. Por eso es que cuando hace la mayoría de la gente SPT, le da pues flojera porque cuesta más y muchas veces no le pagan, no echemos la culpa a los del laboratorio, muchas veces el ingeniero no quiere pagar más dinero o el propietario por los ensayos, entonces se diseña en arcillas y limos con el SPT, lo cual está mal. ¿Se hace? Sí, se hace, pero no es lo mejor. Entonces las normativas lo que deben hacer es cuidar, velar porque se trabaje de manera más eficiente, ¿no? De manera más eficiente. Entonces, las normativas tienen ese problema. Las personas que escriben las normativas, ¿ya? Esta no es una frase mía, sino es del profesor Luis Garza, un colombiano que vive, bueno, es un mexicano que vive en Colombia. Pues en este caso, el profesor Luis Garza lo que decía es lo siguiente, que los que escriben las normas son como los árbitros de fútbol, porque nunca están de acuerdo los ingenieros que tienen que aplicar en que lo han hecho bien. Siempre hay los del un lado y los del otro. Por lo tanto, ya, los ensayos de laboratorio deben ser realizados para determinar resistencia y deformación con muestras ensayadas en laboratorio. ¿Ya? Ensayadas en laboratorio. Entonces, se tiene que sacar la muestra conservando la historia de esfuerzos y al laboratorio. Si alguien les dice, no, pero es que se puede nomás, o sea, sí se puede, pero les está dando un número. ¿Recuerdan lo del termómetro? El ejemplo que ponía en La Paz. Es igual, si el termómetro me da 50 grados centígrados, pues, bueno, me dio 50, es un número, es un número. De que sirva, ¿no? Y que se acerque a la realidad, que deberían ser entre 36 y 37 grados centígrados, es otra cosa. ¿De acuerdo? Entonces, cerrando esta mi participación en este curso y agradeciendo su atención, el mensaje es el siguiente. Los ensayos de laboratorio son buenos. El SPT, voy a concretar primero en el SPT. El SPT y el DPCH es muy bueno en arenas. Funciona bien. Pero si yo quiero llevar el SPT y el DPCH hacia arcillas y limos, estoy entrando en un campo en el que ya no tengo certezas. Las incertidumbres son muy grandes. Entonces, tengo que sacar una muestra y llevarla al laboratorio. Porque si funcionaría bien en arcillas, en limos, en todos los suelos, ¿para qué habrían los ensayos de laboratorio? Se acaba de demostrar que es complicado el sacar la muestra manteniendo su historia de esfuerzos. ¿De acuerdo? Entonces, si los ensayos de laboratorio serían siempre los mejores, no habrían, perdón, los ensayos de campo, no habrían ensayos de laboratorio. Y lo segundo, que si tengo ensayos, por ejemplo, como el CPT, el cono de penetración, que tenemos muy pocos en Bolivia, esos funcionan bien, tanto en arenas como en arcillas. Así que ustedes, nosotros ya no lo vamos a ver, los que hemos pasado ya la barrera de los 40 años, entonces ya no vamos a ver el momento en el que el CPT prolifere, el cono, no hay que confundir CPT con SPT, cuando el cono prolifere. Sino más bien vamos a ver en este caso el momento en el que ustedes van a ver el momento en el que hayan más CPTs y no tengan este problema de deber sacar muestras para hacer resistencia y consolidación y van a tener mejores resultados. Ya, entonces, hasta aquí llega mi participación en este curso. Muchas gracias a todos los que me han invitado, gracias al Colegio de Ingenieros Civiles de Bolivia, gracias al Colegio de Ingenieros Civiles de La Paz y gracias a todos ustedes por haber estado aquí. No sé si alguien tiene una pregunta, por favor, yo estoy a las órdenes. A ver, Rubén Yuda, aparte del ensayo dométrico, podemos hacer el análisis de historia de esfuerzos con el ensayo de carga de placa de 30 centímetros. El ensayo de carga de placa, a ver, el problema es ese, ¿no? El ensayo de carga de placa es muy bueno. Pero ojo, el ensayo de carga de placa de 30 centímetros no funciona bien en gravas.
Eso es importante. No funciona bien en suelos gravosos. ¿Ya? Entonces, si tengo gravas y hago ensayo de carga de placa, el de 30 centímetros no, tiene que ser mucho más grande. ¿Ya? Por la relación entre el diámetro y el tamaño de placa. El análisis, si hago ensayo de placa, no necesito nada. Si hago ensayo de placa, no necesito nada. El ensayo de carga de placa es el mejor ensayo que existe. ¿Saben por qué? Porque pongo la placa como si fuera una zapata y encima aplico una carga. Aplico la carga y mido cuánto se asienta. Y está solucionado. O sea, ingeniero Rubén Yugra, si hago carga de placa, no necesito parámetros de resistencia, no necesito sacar muestras, no necesito nada. El problema del ensayo de carga de placa es que para que sea totalmente válido, yo debería hacer con unas placas de 1 o 2 metros. Pero para hacer ensayos de carga de placa con 1 o 2 metros, ya la parte operativa, la logística es muy costosa, porque tengo que poner una reacción arriba para que no se levante, más bien hacia arriba, casi equivalente al peso del edificio. Pero ahí no necesitaría. Muy bien, entonces agradeciendo a todos la atención, me despido y un abrazo, que estén bien. Ingeniero, muy buenas noches, le habla Carlos Tapia. Inge, ¿cómo está? Muy buenas noches, qué gusto escuchar. Ingeniero, muy buenas noches, un placer siempre estar con usted. No sé, esta vez felicitarle y agradecerle realmente por su desprendimiento para capacitar a nuestros profesionales y a nuestros estudiantes. A nombre del Colegio de Ingenieros Civiles de Bolivia, agradecerle nuevamente por su tiempo y su dedicación. Asimismo, también quiero agradecer al Colegio de Ingenieros Civiles Departamental La Paz por las gestiones que se han hecho, se han trabajado conjuntamente para que se lleve a cabo este curso, y también agradecer a todos los participantes. Se ve que este tema de geotecnia son bastante llamativos para nuestros profesionales. Nuevamente, muchas gracias, ingeniero, y ya vamos a estar en otras réplicas en el interior del país. Muchas gracias a usted, ingeniero Tapia, y mire, estas actividades, yo le felicito por llevar adelante estas actividades, ¿no? Estamos cumpliendo, creo que de 2 formas. La primera, con nuestros colegas haciendo actividades, pero sobre todo, además de capacitar a los jóvenes, mostrarles que la importancia, ¿no?, de las instituciones, queridos estudiantes, la importancia de las instituciones como el Colegio de Ingenieros Civiles y la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, que nos permiten, nos aunan todavía, hacen que podamos tener estos escenarios para hablar, ¿no?, de ingeniería, para hablar de términos técnicos. Así que si ustedes luego se afilian, que lógicamente lo van a hacer y son miembros de estas instituciones, pueden ver, ¿no?, el valor que tienen para que vayamos juntos todos formándonos, ¿no?, e inspirándonos y motivándonos unos a otros. Ya, así que no me toca decirlo, pero a nombre del Colegio de Ingenieros Civiles espero que muy pronto, una vez que defiendan y obtengan este título tan lindo que es el de ingeniero civil, pues se unan a nosotros en los colegios y en las sociedades. Sí, un abrazo y buenas noches.